Chile. Allí aumentan los despidos de quienes están en cuarentena, una medida que parece ser respaldada por el propio gobierno, que promueve una ley para que sean los mismos trabajadores quienes absorban la crisis. Vamos hasta Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. A ver si nos explicas, Paola, cómo así que el gobierno es el que está promoviendo una ley para que la gente asuma tal nivel de situación tan crítica que vive la nación. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. La verdad es que parece insólito, pero así es, a través del traspaso del costo de esos salarios con el seguro de cesantía, es decir, con estos ahorros que hacen los trabajadores, se va a traspasar el costo de la crisis a ellos. Justamente en un día donde estamos ya a punto de llegar a los 3.000 contagiados, son 2.738, hay que recordar que la cifra se da en la mañana y que contabiliza los casos positivos hasta ayer a las 9 de la noche. Hoy, la verdad es que si digo que fue un caos, Chile no exagero, porque se vencía el plazo para el permiso de circulación, Tatiana, que se suma a estas medidas neoliberales con leyes que en un principio se supone que ayudan a la gente, pero que después, a la hora de aplicarlas, se revela todo lo contrario. Preparamos una nota para que comprendan un poco cómo va funcionando aquí el modelo neoliberal en esta experiencia de una pandemia mundial. En Chile, el show neoliberal debe continuar. En medio de la pandemia, los chilenos se agolpan afuera de las municipalidades a pagar el permiso de circulación vial, que va de la mano con el negocio de las aseguradoras. Pudahuel, Maipú, Puente Alto, Talca. El Congreso prometió una ley para postergar el pago del permiso, pero el texto legal necesitó un veto sustitutivo del presidente, porque los intereses y las multas atrasadas se cobrarían igual. Por eso, la desesperación en medio de la catástrofe. Pero la gente ya no cree en nada. Yo como ciudadana, ¿cómo voy a creer si nos han mentido tanto? ¿Cómo vamos a creer que realmente no nos van a sacar parte? El seguro busca hasta la más risquicia para no pagar en caso de choque. ¿Cómo vamos nosotros? Leyes que no son lo que parecen. El polémico dictamen de la Dirección del Trabajo que autoriza a no pagar el salario a quienes falten por cuarentena es defendido con uñas por la autoridad. La idea siempre es promover en la estabilidad en el empleo y promover que no haya suspensión del mismo, y por eso se establece la posibilidad de que las partes acuerden medidas alternativas de cumplimiento. Medidas alternativas, dice, que se traducen en amenazas laborales, reducción salarial y supuestos permisos forzados sin goce de sueldo. A ver, el que quiera irse es libre de salir e irse. ¿Ya? Si no viene hoy día y no viene mañana, se quedó sin pega por 2 fallas reiteradas. No voy a parar, no vamos a parar 2 días. No, para dar 2 días sin hacer sueldo para que se vayan para la casa, esperar los resultados del otro. Los otros son una tropa irresponsable. Pero, ¿qué hay detrás de un dictamen que perjudica a los trabajadores, irónicamente emitido por la misma autoridad que debe protegerlos? El dictamen lo que hace es generar incertidumbre, ¿no? O sea, porque lo que dice es que si cierran alguna empresa por medidas restrictivas, el empleador no va a tener que pagar los sueldos. Eso genera una presión enorme hacia el Congreso y, como sabemos, el gobierno tiró una ley que lo que pretende es que sean los trabajadores los que paguen con sus fondos de cesantía el tiempo en que las empresas estén cerradas. Se llama la ley COVID, o ley de flexibilización del seguro de cesantía por emergencia, y avanza rauda en el Congreso bajo la supuesta intención de resguardar el sueldo de los trabajadores en cuarentena. Pero no, serán ellos mismos quienes se pagarán. Eso es parte de la misma lógica neoliberal del Estado chileno, que lo que hace es transmitir recursos desde el Estado, desde el dinero de todos las y los contribuyentes, hacia las empresas de forma indirecta. En definitiva, quienes vamos a pagar la crisis somos las y los trabajadores. Así como la ley que supuestamente postergaba el permiso de circulación, la ley COVID aparece favoreciendo a quien en realidad va a perjudicar. Ahí entra este proyecto de la suspensión temporal del contrato que le permite al trabajador mantener una renta, al empleador salir a flote, ¿no es cierto?, y poder darse una chance de que su empresa pueda retomar en el segundo periodo. Esta ley es nefasta y lo terrible es que el dictamen sí puede ser ignorado por los tribunales porque no es vinculante, pero en cambio si existe una ley los tribunales van a estar obligados a fallar en ese sentido y eso es muy grave. Una vez más, las empresas no se tocan.
Tatiana, la ley ya fue aprobada en el Senado y la discusión entró a la Cámara de Diputados en un acuerdo político que hace prever que en las próximas horas incluso podría aprobarse. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Es que las empresas están aprovechando de hacer firmar a los trabajadores estos papeles que la verdad no tienen ninguna legalidad si no fuera por este extraño dictamen que posteriormente va a ser reafirmado con esta ley en una suerte de bomba de humo, nos decía el director de la Defensoría Popular de los y las trabajadoras, porque en el fondo lo que hace es transferir justamente la responsabilidad laboral de una pandemia que debiera ser asumida por todos solo por el seguro de cesantía. Así las cosas en Chile. Gracias por esos detalles, Paola. Buenas noches. Buenas.